Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Perú 21 TV. Mi nombre es Mayra Calderón y vamos a pasar a analizar esta explicación que hizo el Poder Judicial. El Poder Judicial dice que sí cumplió con solicitar la alerta roja para la captura de Alejandro Sánchez Sánchez, amigo íntimo de Pedro Castillo, financista de su campaña y que además prestó su casa para que sea el centro de las reuniones clandestinas del expresidente. Pero no solamente eso. La policía tenía información de que en la casa de Asia se escondía Fray Vázquez Castillo, el sobrino prófugo del expresidente, y que en papeles pertenece a Alejandro Sánchez Sánchez. Lo cierto es que sobre Alejandro Sánchez Sánchez pesa un pedido de prisión preventiva de 30 meses y toda una investigación por haber pertenecido a los asesores en la sombra. Él estaba comprendido en esta investigación, pero sorprende que la Interpol, porque así ha sido conocido por el Poder Judicial, no haya querido considerar la alerta roja sobre Alejandro Sánchez Sánchez, diciendo que no se emiten este tipo de alertas por temas políticos, militares o de religión. Entonces, se desliza, se desprende de esta premisa que la Interpol estaría considerando a Alejandro Sánchez Sánchez como un perseguido político. Vamos a ver si esta medida fue la adecuada, porque finalmente Alejandro Sánchez Sánchez ha caído por su propio pie. Quiso ingresar a territorio de Estados Unidos de manera ilegal y para analizar el tema de fondo ya estamos conectados con Ricardo Valdés, a quien le damos la bienvenida y las gracias también por estar en este espacio. ¿Cómo está, señor Valdés? Bien, gracias, Mayra, un gusto. Su primera impresión sobre lo que dijo el Poder Judicial, sobre la explicación que dio en redes sociales del por qué Interpol no emitió esta alerta roja sobre Alejandro Sánchez Sánchez. ¿Es esta una posición correcta? A mí me pareció desde un principio algo absolutamente irregular. Si bien la Interpol tiene la posibilidad de evaluar si es que hay un caso que tiene connotaciones políticas, de raza, de religión o militar, dentro de su estatuto, ellos tienen la potestad y la posibilidad de evaluar. Pero aquí lo que queda claro, en la propia sentencia, además del Poder Judicial, que estamos frente a un caso de presunta corrupción. Y es precisamente la corrupción uno de los principales fundamentos para la Interpol y para la emisión de una alerta roja. Entonces, mi gran sorpresa es qué pasó ahí. Es decir, ha habido, por cierto, una suerte de negligencia por parte de las autoridades peruanas que ha ocurrido por parte de la propia Policía Nacional, que tiene un vínculo directo con Interpol Francia, qué ha pasado a nivel de nuestra Cancillería y la Embajada en Francia. No se acercaron el agregado policial a Lyon en Francia para establecer, digamos, poder dar las explicaciones del caso. Hay una serie de situaciones que a mí me sorprenden mucho porque lo último que uno vive en el Perú, que conoce la política peruana, que conoce la situación de los actos por los cuales el presidente está también siendo procesado por su entorno cercano, de algo que viene siendo además difundido por la prensa independiente. eh, no entiendo, la verdad no entiendo cómo así se ha dejado margen para que la Interpol pueda evaluar e interpretar este caso del señor Sánchez como un caso de tipo político. Hasta ahora no lo logro entender por más vueltas que le doy. Entonces, podemos pensar que la Interpol, siendo una institución o un ente autónomo extranjero, ha tomado en esta situación una posición política. Mire, yo no entiendo cuál ha sido el fundamento, porque simplemente de facto ha declarado que siendo este un asunto de tipo político, puesto que no es ni racial ni militar, entiendo que el organismo ha interpretado que aquí hay un nivel de persecución política, pero no conocemos, porque además eso no se ha difundido, cuáles son los elementos que le permiten al Interpol llegar a esa conclusión.
puesto que bajo ninguna circunstancia, hasta donde yo tengo entendido, no existe en este país persecución política alguna. Y eso ha quedado demostrado inclusive en las visitas que han hecho los organismos de derechos humanos y en los pronunciamientos que se han dado también al respecto. Entonces yo no sé qué narrativa ha escuchado la Interpol, ni sé qué tipo de interpretación le ha dado a los hechos políticos de este país. Establecer que el caso de Sánchez es un caso de tipo político y por esa razón no se emite alerta roja, implica tomar partido por una narrativa que a mí me parece realmente sorprendente. Y no solamente es sorprendente, podría llamar la atención porque si nos ceñimos a cómo procede normalmente Interpol en otros casos, parece o se podría también pensar que habría alguien que estaría tratando de proteger el entorno de Pedro Castillo. Por eso considero que hay que investigar, creo que toca investigar cuál ha sido el nivel de celeridad que ha tenido las autoridades peruanas, cuál ha sido, cuándo ha recibido las autoridades peruanas la respuesta a la negativa de la alerta roja, en qué fecha se ha producido esa negativa, puesto que ni bien se conoció la orden de captura, se ha debido solicitar la orden de detención a nivel internacional. Si esto se hizo así, tenemos muchos meses en donde se ha dejado simplemente pasar esto por agua tibia o se ha hecho a la gente de la vista gorda y me parece que aquí hay obviamente responsabilidades independientemente del resultado, es decir, terminará acá o no el señor dueño de la casa Zarratea, pero independientemente de eso creo que hay bastante que investigar para saber qué tipo de hilos se están moviendo detrás de esta orden judicial para proteger al prófugo, ¿no? Uh-huh. Entonces, bajo ese precepto, ¿quiénes deberían ser investigados? ¿La policía, el nexo con la Interpol? ¿Qué estamentos deberían ser los investigados? A mí me da la sensación de que hay un conjunto de actores que no han actuado con celeridad y con eficiencia y me da la sensación de que hay un tanto de negligencia en todo ello. Hay un conjunto de actores aquí, obviamente hay un punto focal de la Interpol en la Policía Nacional. Me parece que siendo parte de la responsabilidad de la policía digamos, supervisar, monitorear todas las sentencias, que son además casos emblemáticos, me parece que hay una responsabilidad política también en el Ministerio del Interior. Creo que el Ministerio del Interior ha debido velar porque estas circunstancias, si se conoció con anticipación que existía esta interpretación del Interpol, han debido de actuar en consecuencia, presentando, digamos, las diferentes pruebas presentadas en el proceso judicial, ahondar un poco más en el dictamen del Poder Judicial, y me parece que también a nivel de la Cancillería se ha debido hacer un último esfuerzo a través del agregado policial de Perú en Francia, para llevar esta información a la Interpol, a la sede principal, que es la que finalmente determinó que aquí había un trasfondo político en el caso de Sánchez, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias, señor Valdés, por estar con nosotros esta tarde en Perú 21 TV analizando este caso que sin duda es de interés nacional. Muy amable. Con gusto, hasta pronto. Hasta pronto.